Los asesinatos en esta parte más comúnmente sucedían de la nada. Para cuando los guardias se daban cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Nadie lo había hecho, nadie había visto, todos eran inocentes y un hombre estaba en el suelo en agonía muriendo. Hola amigos, hoy es un día muy especial que me emociona muchísimo, pues nos encontramos en la prisión de Alcatraz. Así es, Alcatraz, seguramente han escuchado de ella, la cárcel de máxima seguridad donde estuvieron los criminales más peligrosos de Estados Unidos durante 29 años. Hoy planeo que exploremos las instalaciones de este lugar, que nos adentremos en celdas de prisioneros, que escuchemos historias sobre intentos de escape y que juntos aprendamos sobre la historia de este punto inigualable en el planeta. Oh sí, amigos míos, esto seguramente estará muy cool, altamente interesante. Vamos a darle. La isla de Alcatraz se encuentra en la ciudad de San Francisco, a aproximadamente 1,5 kilómetros del famoso puente Golden Gate. Entrar a Alcatraz como tal no tiene ningún costo, lo que sí te cuesta es el transporte hasta aquí. Llegas en ferry que te cuesta alrededor de $35 viaje redondo. Se hace algo así como de 12 a 15 minutos de trayecto. Este lugar que en algún punto fue una prisión temida por el planeta entero, hoy es un lugar que más de 1.5 millones de turistas visitan al año. Genera muchísimo dinero y forma parte del Programa Nacional de Parques de Estados Unidos. Ahora sí, comencemos con lo realmente interesante, la historia de este lugar y cómo es que llegó a convertirse en una de las cárceles más temidas en todo el planeta. La isla de Alcatraz, de aproximadamente 1860 hasta 1930, fue territorio militar de los Estados Unidos de América. Ya desde aquel entonces también desempeñaba el papel de una cárcel, pero únicamente para prisioneros militares. Fue alrededor de 1930 que las mafias y el crimen organizado en Estados Unidos se comenzaron a salir de control. Piénsenlo, era la época en que se hizo ilegal el consumo del alcohol, la mafia italiana estaba con todo, prisioneros altamente peligrosos estaban organizando misiones criminales desde adentro de las instalaciones de las cárceles. Entonces alguien tuvo la idea de mandar a todos estos criminales peligrosos a un mismo lugar donde estuvieran aislados por completo de la civilización. Y fue entonces que se toparon con este punto donde estamos parados, la isla de Alcatraz, y determinaron que sería perfecta para cumplir con este propósito. En sí la estructura ya estaba hecha, pero estaba construida en su mayoría con hormigón, así que reforzaron algunos edificios y construyeron otros nuevos utilizando cemento como tal, sólido, impenetrable. Otra de las cosas que hizo que eligieran este punto como el destino de la prisión es que se trata de una isla. La tierra firme más cercana está a 1.5 kilómetros, que no son nada fáciles de nadar, más si consideramos que la temperatura promedio de estas aguas suele estar en unos 10 grados centígrados y que por lo menos en aquel entonces estas aguas eran frecuentemente visitadas por tiburones blancos. Entonces dijeron, no, nadie aquí ni de loco va a querer escaparse, pero estaban equivocados. En total 36 personas intentaron escapar de esta prisión, solamente 3 exitosamente, o eso es lo que se cree. En un momento les contaré más a detalle estas fascinantes historias. Ahora sí, hemos llegado a la prisión como tal, el edificio principal. Vamos a adentrarnos. Ok, miren aquí
aquí. Esta parte por donde hemos entrado era por donde literalmente los prisioneros tenían sus primeros pasos. Y en esta zona era donde les daban sus uniformes. Los uniformes que iban a tener que usar cada día de su estancia en esta prisión. Una vez que ya tenías tu uniforme en mano, te pasaban aquí donde recibías tu primera ducha en estas instalaciones. Y estas de aquí son las celdas como tal. Increíble pensar que cada uno de estos cubículos se convirtió en el hogar de una persona altamente buscada. Cada celda en este edificio tiene algo así como 1.5 por 2 metros de espacio. Cuentan con un escritorio, un banquito para sentarte, un lavamanos, un excusado y un espacio a su costado que es donde iba la cama. La prisión solía estar dividida por bloques. Los bloques A, B, C y D. Este de aquí es el bloque B, este de aquí es el C, cada uno con sus respectivos niveles. Y ahora estamos por adentrarnos al bloque D, que era donde colocaban a los prisioneros más peligrosos. Si eras violento, si no le hacías caso a los guardias, lo más seguro es que te mandaran con las personas más peligrosas en el bloque D. Esta es una celda común y corriente del bloque D. Este era el camastro, juntito a su cama, su inodoro. Y miren, lo curioso es que esta tiene más espacio que una celda normal de los demás bloques. Me imagino que esto es porque estas personas no podían salir al patio, no podían interactuar con los demás prisioneros, entonces podían tener de cierta manera más espacio en sus celdas. También estuve leyendo que era muy normal que en esta zona los prisioneros fueran torturados, vaya, eran tratados de una manera muy inhumana. Y esta de aquí es una celda especial del bloque D. ¡Wow! Miren esto de aquí. La diferencia es que aquí estaba lo peor de lo peor. Los metían aquí en estos espacios completamente a oscuras, que miren, estaban asegurados con una reja y después con una puerta de acero sólido impenetrable. Este de aquí solía ser el patio de recreación, en el cual los prisioneros por muy poco tiempo del día podían salir a tomar aire fresco, a convivir entre ellos, a hacer algo de ejercicio y a ver, aunque sea por unos momentos, el cielo azul arriba de ellos. En este espacio de aquí solía ser la biblioteca. La mayoría de lo que podemos ver está actualmente en reparación, pero más o menos nos podemos dar una idea de sus dimensiones y de cómo solía verse. Me imagino que leer un libro debe ser un escape momentáneo cuando eres prisionero. Pues verán, si estás privado de tu libertad física, pienso yo que no te queda mucho más que explotar tu libertad mental al máximo. Y un buen libro, una buena historia, es la mejor manera de hacerlo. En este momento estamos caminando por el área del comedor, que si lo pensamos solía ser la zona más peligrosa de toda la prisión. Piénsenlo, en este lugar 3 veces al día estaban cientos de prisioneros, cada uno de ellos armados con una cuchara y con un tenedor. Lo que estamos viendo ahorita solía ser la zona de la cocina como tal. Miren la tabla donde solían colocar los cuchillos de cocina. Cada una de las formas de los cuchillos estaba delineada perfectamente, pues así los guardias podían darse cuenta fácilmente si algún cuchillo faltaba. Los asesinatos en esta parte más comúnmente sucedían de la nada. No es como que se empezaba una pelea y se empezaban a gritar, más bien era como que alguien iba caminando, otro prisionero llegaba y muy discretamente, ¡pum!, le picaba, seguía caminando, y para cuando los guardias se daban cuenta de esto ya era demasiado tarde. Nadie lo había hecho, nadie había visto, todos eran inocentes y un hombre estaba en el suelo en agonía muriendo. Algo que considero que debía ser una constante tortura para los prisioneros es que justo enfrente de ellos tenían la clara muestra de la libertad. Bastaba con salir, ver hacia enfrente y tener ante sus ojos la impactante ciudad de San Francisco. Qué locura, ¿no? Ver hacia enfrente y decirte a ti mismo, ahí está lo que tanto anhelo, lo que tanto deseo, ahí está la libertad.
libertad. Sin embargo, no puedo llegar, no puedo estar ahí. Y si intento ir hacia allá, nadar ese 1,5 kilómetros, lo más posible es que o me atrapen o muera en el intento. Que por cierto, esto me lleva a lo que posiblemente muchos de ustedes estaban esperando. Historias de personas que intentaron escapar de la prisión de Alcatraz. El intento de escape más violento fue en el año de 1946 y recibió el nombre de la Batalla de Alcatraz. Y fue una misión que tomó meses de preparación. Uno de los líderes de esta misión, Bernard Coy, dejó de comer apropiadamente semanas antes de intentar escapar, con la finalidad de que cupiera en medio de 2 barrotes ligeramente separados. ¡Wow! ¡Qué locura! A eso yo le denomino determinación. El chiste es que iban a distraer a un guardia y le iban a robar las llaves a la bodega donde guardaban las armas. Pero para cuando llegaron a la bodega fueron descubiertos y se activó la alarma de emergencia. Entonces los prisioneros entraron en pánico y por ello tomaron a guardias de rehenes. Los encerraron adentro de celdas y los amenazaron para que les dieran las llaves de salida. Los guardias se negaron a ayudar y esto ocasionó que les dispararan a sangre fría y 2 de ellos murieron. En la batalla también 3 reclusos fallecieron, otro más fue herido y 11 guardias en total resultaron lastimados. ¡Wow! ¡Qué loca historia! No cabe duda que siempre la realidad excede a la ficción. Otra muy sonada, de la cual hasta la fecha no se conoce su conclusión, sucedió en el año de 1962. 3 prisioneros se pusieron de acuerdo para intentar escapar. La complejidad de su plan llegó a tal nivel que lograron fabricar cabezas falsas para distraer a los guardias y hacerlos pensar que seguían adentro de sus celdas. De alguna manera lograron escapar, se fueron nadando, nadie tiene la versión oficial y nunca fueron encontrados. Hasta la fecha no se sabe si murieron en el intento, si lograron escapar exitosamente, no se tiene ningún registro de su escape. Y aproximadamente 6 meses después de eso, igual en el año de 1962, 2 prisioneros intentaron escapar de una manera similar. Para cuando llegaron al agua y comenzaron a nadar, los guardias se dieron cuenta y comenzaron a buscarlos de inmediato. Uno de ellos se cansó de nadar a los pocos minutos y fue encontrado a unas 100 yardas del punto de partida y al otro no lo encontraban. Sospechaban que había muerto en el intento. Aparentemente por el frío del agua se desmayó, estuvo inconsciente, pero la corriente lo llevó hasta tierra firme. El hombre despertó para enterarse de que nuevamente estaba bajo arresto. ¡Wow! Tan cerca pero tan lejos. Esto hizo que el mundo se diera cuenta de que sí había una manera de escapar de Alcatraz y fue uno de los detonantes para que se decidiera clausurar la cárcel por completo. Verán, de por sí ya se estaba considerando cancelar la cárcel, pues representaba un gasto muy grande. Se dice que mantener a un prisionero aquí era 3 veces más caro que en cualquier otra prisión de Estados Unidos. En adición a ello, como Alcatraz es una isla, la construcción de la cárcel se arruinaba muy fácilmente. Mucho del metal de las estructuras ya estaba oxidado, el concreto de las construcciones ya estaba muy dañado, así que todo esto chocó con el hecho de que descubrieron que sí era posible escapar de esta prisión y por ello en el año de 1963 se decidió clausurarla. Y así es como concluimos nuestra visita por Alcatraz. Esta isla que durante 29 años vio los rostros de 1576 prisioneros y fue el hogar de muchos guardias y sus familias. Increíble pensar que hay personas que vivieron su niñez junto a una cárcel. Les recomiendo por completo, si llegan a estar en San Francisco, que vengan a visitar Alcatraz. Una experiencia muy cool en la cual aprendes
muchísimo. Todo está muy bien exhibido, muy bien explicado. Vaya, inclusive los souvenirs están súper cool. Miren esto, yo me compré una tacita, que es como una tacita de prisionero. Y también me compré una cuchara de carcelero. Experiencias así te hacen reflexionar muchísimo sobre lo valiosa que es la libertad que tenemos y sobre cuánto debemos apreciarla. Ya saben, amigos míos, aprecien su libertad, no hagan cosas erróneas. Nunca saben cuándo un acto indebido les va a costar una de las cosas más valiosas, que es nuestra libertad. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que en verdad espero jamás sea un carcelero.